Deja de ser una mujer débil y empieza a orar como guerrera. Mujer de Dios, es hora de que despiertes. Es hora de que dejes de vivir como víctima y empieces a caminar en la autoridad que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo. Durante demasiado tiempo has estado orando como mendiga, cuando deberías estar orando como guerrera. Durante demasiado tiempo has estado suplicando como si fueras huérfana cuando eres hija del Rey de Reyes. Durante demasiado tiempo has estado viviendo por debajo de tu identidad espiritual, aceptando derrotas que nunca fueron tuyas, cargando cadenas que Cristo ya rompió hace más de 2000 años. No me importa si eres joven o mayor, si eres soltera o casada, si tienes educación universitaria o apenas terminaste la primaria. No me importa si vienes de una familia cristiana o si acabas de conocer a Cristo. Lo que me importa es que entiendas esto. Dios no te creó para ser débil. Dios no te diseñó para vivir en derrota. Dios no te formó para que te conformaras con las migajas cuando Él ya preparó un banquete completo para tu vida. En más de 60 años de ministerio, he visto a miles de mujeres que han permitido que las circunstancias las definan en lugar de permitir que la palabra de Dios las defina. He visto a mujeres brillantes, talentosas, ungidas, viviendo como si fueran ciudadanas de segunda clase en el reino de Dios. He visto a mujeres que deberían estar liderando ejércitos espirituales, orando como si estuvieran pidiendo favores a un Dios distante que tal vez, si tiene tiempo, les va a hacer caso. Pero también he visto lo que sucede cuando una mujer finalmente despierta a su verdadera identidad en Cristo. He visto a mujeres transformarse de víctimas en victoriosas, de débiles en poderosas, de mendigas en guerreras espirituales que hacen temblar las puertas del infierno con sus oraciones. Y hoy, Dios me ha enviado a decirte que es tu momento de despertar. Es tu momento de levantarte, es tu momento de tomar tu lugar como la guerrera de oración que Dios siempre quiso que fueras. Pero antes de que puedas orar como guerrera, necesitas entender quién eres realmente según la palabra de Dios. Porque la mayoría de las mujeres han sido alimentadas con mentiras sobre su identidad, sobre su propósito, sobre su autoridad espiritual. La cultura te ha dicho que eres el sexo débil. La religión tradicional te ha dicho que tu papel es simplemente callarte y obedecer. El enemigo te ha susurrado que no tienes autoridad espiritual, que tus oraciones no tienen poder, que debes conformarte con un papel secundario en los planes de Dios. Pero déjame mostrarte lo que la palabra de Dios realmente dice sobre ti como mujer. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice que creó al hombre a su imagen y a la mujer como una copia inferior. Dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. Llevas en ti la misma imagen divina, la misma naturaleza de Dios, la misma autoridad espiritual. En Génesis 1:28, cuando Dios les dio el mandato de dominio, no se lo dio solo al hombre, se lo dio a ambos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dijo a ambos, la autoridad espiritual no es exclusiva de los hombres, es el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios, hombre o mujer. Y cuando miras a través de las Escrituras, ves a Dios usando poderosamente a las mujeres en momentos cruciales de la historia. Débora no solo fue profetisa, fue juez de Israel, líder militar que dirigió ejércitos a la victoria. Esther no se quedó callada cuando su pueblo estaba en peligro, se levantó con valentía y salvó a toda una nación. María Magdalena no se escondió después de la crucifixión. Fue la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en proclamar la resurrección. Estas no eran mujeres débiles que oraban tímidamente en una esquina. Eran guerreras espirituales que entendían su autoridad en Dios y la usaban para cambiar el curso de la historia. Y esa misma unción, esa misma autoridad, esa misma capacidad de orar con poder está disponible para ti hoy. Pero hay una diferencia entre orar como víctima y orar como guerrera. Cuando oras como víctima, súplicas. Cuando oras como guerrera, declaras. Cuando oras como víctima, rugas por migajas. Cuando oras como guerrera, reclamas herencias. Cuando oras como víctima, esperas que tal vez Dios tenga misericordia de ti. Cuando oras como guerrera, sabes que ya tienes acceso directo al trono de la gracia por la sangre de Jesús. La mujer débil ora. Dios, si puedes, si quieres, si tienes tiempo, tal vez podrías ayudarme con este problemita. La guerrera ora. Padre, en el nombre de Jesús, y basándome en tus promesas, declaro tu victoria sobre esta situación.
Tomo autoridad sobre todo poder del enemigo y comando que se alineen las circunstancias con tu voluntad perfecta. ¿Ves la diferencia? Una está pidiendo un favor, la otra está ejerciendo autoridad espiritual. Una está esperando que Dios tal vez haga algo, la otra está activando el poder de Dios que ya está disponible. Una está orando desde la inseguridad, la otra está orando desde la identidad. Y déjame decirte algo que tal vez va a incomodar a algunos. Dios no se ofende cuando oras con autoridad. Al contrario, Él se complace cuando sus hijos finalmente entienden quiénes son y empiezan a actuar según su identidad. Un padre no se molesta cuando su hijo actúa como hijo, se molesta cuando actúa como esclavo. Dios no quiere que le ruegues como si fueras una extraña, quiere que le hables como la hija que eres. Jesús mismo te enseñó a orar con autoridad. Cuando te enseñó el Padre Nuestro, no empezó diciendo, tal vez si Dios está de buen humor. Empezó diciendo, Padre Nuestro, relación, identidad, pertenencia, y todo el resto de la oración está lleno de declaraciones de fe, no de súplicas desesperadas. Santificado sea tu nombre. Eso es una declaración de adoración. Venga tu reino. Eso es una declaración profética. Hágase tu voluntad. Eso es una declaración de autoridad espiritual. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso es una declaración de confianza en la provisión. Perdónanos nuestras deudas. Eso es una declaración de fe en la gracia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es una declaración de protección. En ninguna parte de esa oración Jesús te enseñó a suplicar como mendiga, te enseñó a orar como hija, con autoridad, con confianza, con la certeza de que tu Padre Celestial te escucha y va a responder. Pero para orar como guerrera, necesitas entender que estás en una guerra. No estás en un picnic espiritual, no estás en un juego religioso, no estás en una competencia de popularidad. Estás en una guerra cósmica entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el enemigo no te va a respetar porque eres mujer, no te va a tratar con suavidad porque eres el sexo débil, no te va a dar ventaja porque eres nueva en esto. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una batalla contra personas, es una batalla contra fuerzas espirituales de maldad. Y en esta batalla no hay género débil, hay soldados equipados o soldados derrotados. El enemigo ha estado atacando tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu economía, tu propósito. Y tú has estado respondiendo con oraciones débiles, con súplicas tímidas, con peticiones inseguras. Mientras tanto, él continúa robando, matando y destruyendo porque no ha encontrado resistencia real. Pero cuando una mujer de Dios finalmente despierta a su autoridad espiritual, cuando empieza a orar como guerrera, cuando toma las armas espirituales que Dios le ha dado y las usa con fe y determinación, los demonios tiemblan, las fortalezas caen. Las situaciones imposibles se vuelven posibles. Déjame hablarte de una mujer que conocí hace años. Había estado casada durante 20 años con un hombre que la maltrataba física y emocionalmente. Había pasado 2 décadas orando. Dios, por favor, cambia a mi esposo. Por favor, haz que pare de golpearme. Por favor, ten misericordia de mí. Pero nada cambiaba porque estaba orando como víctima, no como guerrera. Un día, finalmente entendió su autoridad en Cristo. En lugar de suplicar, empezó a declarar. En lugar de pedir favores, empezó a reclamar promesas. En lugar de actuar como víctima, empezó a actuar como hija del rey. Oró: Padre, en el nombre de Jesús declaro que soy tu hija amada y que no tolerarás que nadie abuse de tu hija. Tomo autoridad sobre todo espíritu de violencia y comando que salga de mi hogar. Declaro libertad sobre esta situación y protección divina sobre mi vida. En menos de una semana, su esposo fue arrestado por otros cargos y ella tuvo la oportunidad de salir de esa situación. Años después me dijo: Pastor Graham, Dios estuvo esperando durante 20 años que yo dejara de orar como víctima y empezara a orar como su hija. ¿Entiendes la diferencia? Cuando oras como guerrera, no estás pidiendo que Dios haga algo, estás activando lo que Él ya hizo. No estás esperando que Él tal vez intervenga. Estás aplicando la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Y déjame decirte algo más. Tus oraciones no son solo para ti. Cuando oras como guerrera, estás afectando generaciones.
Estás rompiendo cadenas generacionales de pobreza, de enfermedad, de adicción, de divorcio, de depresión. Estás estableciendo una atmósfera espiritual diferente en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad. Los hijos de madres guerreras crecen diferentes. Crecen sabiendo que sirven al Dios Todopoderoso, no a un Dios débil e indiferente. Crecen viendo el poder de la oración en acción, no solo teorías religiosas vacías. Crecen en una atmósfera de fe, no de miedo. Crecen sabiendo que son más que vencedores, no víctimas de las circunstancias. Los esposos de mujeres guerreras también cambian, porque cuando una mujer empieza a orar con autoridad sobre su matrimonio, cuando declara bendición sobre su esposo, cuando toma autoridad sobre los planes del enemigo contra su familia, las cosas empiezan a cambiar. Los hombres responden a la cobertura espiritual de una mujer que sabe orar. Pero aquí está el problema. Muchas mujeres han confundido ser guerrera espiritual con ser agresiva o controladora en el ámbito natural. Ser guerrera en la oración no significa ser dominante con las personas. Ser poderosa espiritualmente no significa ser irrespetuosa o rebelde en las relaciones humanas. Puedes orar con autoridad de león y tratar a las personas con la gentileza de paloma. La verdadera guerrera espiritual entiende la diferencia entre la batalla espiritual y las relaciones humanas. Ella pelea contra principados y potestades, no contra su esposo o sus hijos. Ella usa su autoridad espiritual para proteger y bendecir a su familia, no para manipular o controlar a las personas. Y déjame ser claro sobre algo más. Orar como guerrera no significa gritar más fuerte, no significa ser más dramática, no significa usar más palabras religiosas. Significa orar con fe auténtica, con autoridad bíblica, con confianza en lo que Cristo ya hizo por ti. He visto mujeres susurrar oraciones que movieron montañas porque entendían su autoridad. He visto mujeres declarar en voz baja promesas de Dios que quebraron cadenas generacionales. La autoridad no está en el volumen de tu voz, está en la confianza de tu corazón. Pero déjame contarte otra historia que ilustra perfectamente lo que significa ser una guerrera espiritual. Había una mujer en nuestra congregación que había perdido 3 embarazos consecutivos. Los doctores le dijeron que probablemente nunca podría llevar un bebé a término. Durante meses ella oró suplicando, Dios, por favor, dame un bebé. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, no me castigues más. Sus oraciones estaban llenas de dolor, pero también llenas de derrota. Un día, una anciana guerrera de oración se acercó a ella y le dijo, hija, estás orando como si Dios fuera tu enemigo, no tu padre. Estás orando como si fueras maldita, no bendecida. Estás orando como si no tuvieras promesas en la palabra de Dios. Y esa anciana le enseñó a orar diferente. La próxima vez que la escuché orar fue transformador. Dijo, Padre, soy tu hija amada, y tu palabra dice en el Salmo 113:9 que haces habitar en familia a la mujer estéril, y que será madre gozosa de hijos. Declaro que esa promesa es para mí. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que quites tus manos de mi vientre. Declaro que mi cuerpo funciona perfectamente como Dios lo diseñó. Declaro que cargaré y daré a luz hijos sanos. No estoy pidiendo un favor, estoy reclamando una herencia. 6 meses después estaba embarazada y 9 meses después dio a luz a un bebé completamente sano. Pero no terminó ahí. En los siguientes 5 años tuvo 3 hijos más. Se convirtió en testimonio viviente del poder de orar como guerrera en lugar de como víctima. ¿Ves lo que pasó? No cambió la situación médica primero, cambió su forma de orar primero. No esperó a tener evidencia física para creer. Creyó primero y la evidencia siguió. No pidió que Dios tal vez tuviera misericordia, declaró lo que Dios ya había prometido en su palabra. Y esto me lleva a otro punto crucial. Las guerreras espirituales conocen la diferencia entre los deseos de su corazón y la voluntad de Dios. No oran para forzar a Dios a hacer lo que ellas quieren, oran para alinear su corazón con lo que Dios ya quiere hacer. No usan la oración para manipular las circunstancias según sus preferencias, usan la oración para traer el reino de los cielos a la tierra. Cuando Ana oró por un hijo en el templo, no estaba tratando de convencer a un Dios renuente, estaba alineando su corazón con el propósito de Dios. Dios quería darle un hijo que fuera profeta para Israel, pero necesitaba una madre que entendiera que ese hijo no era para ella, era para el reino. Su oración guerrera no era dame lo que yo quiero, era úsame para tus propósitos.
Y aquí hay algo que muchas mujeres no entienden. Ser guerrera de oración no significa que nunca vas a enfrentar batallas difíciles. Significa que vas a enfrentarlas con una perspectiva diferente, con armas diferentes, con autoridad diferente. Las guerreras no evitan las batallas, las ganan. Rahab la ramera se convirtió en guerrera cuando decidió proteger a los espías israelitas. No evitó el peligro, se posicionó estratégicamente en medio del peligro y ayudó a Dios a cumplir sus propósitos. Ruth no evitó la dificultad cuando decidió seguir a Noemí. Se posicionó en la dificultad y se convirtió en parte del linaje de Cristo. Esther no evitó el riesgo cuando decidió acercarse al rey sin ser invitada. Se posicionó en el riesgo y salvó a toda una nación. Las guerreras entienden que no están peleando para evitar problemas, están peleando para cumplir propósitos. No están orando para tener una vida fácil, están orando para tener una vida efectiva. No están buscando comodidad, están buscando que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Y déjame hablarte sobre algo que he observado en décadas de ministerio. Las mujeres que aprenden a orar como guerreras desarrollan una fe que es contagiosa. Sus hijos no solo conocen acerca de Dios, conocen el poder de Dios. Sus esposos no solo van a la iglesia por tradición, experimentan la realidad de un Dios que responde oraciones. Sus comunidades no solo tienen religión, tienen avivamiento. Porque cuando una mujer realmente entiende su autoridad en Cristo, cuando realmente empieza a orar con poder, crea una atmósfera espiritual diferente donde quiera que va. Su hogar se convierte en un lugar de paz sobrenatural. Su familia se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. Su vida se convierte en evidencia de que Dios todavía hace milagros. He visto madres guerreras orar por hijos rebeldes que parecían perdidos para siempre y verlos regresar no solo a casa sino al corazón de Dios. He visto esposas guerreras orar por matrimonios que estaban al borde del divorcio y ver restauración completa. He visto mujeres guerreras orar por iglesias que estaban muertas espiritualmente y ver avivamiento genuino. Pero también he visto lo que pasa cuando las mujeres se conforman con ser espectadoras espirituales en lugar de guerreras. He visto familias completas vivir en derrota generación tras generación porque ninguna mujer se levantó a romper los ciclos. He visto iglesias que se vuelven museos religiosos porque las mujeres decidieron ser educadas y calladas en lugar de ser poderosas y efectivas. La realidad es esta: el enemigo le tiene más miedo a una mujer que sabe quién es en Cristo que a cualquier otra cosa. Porque cuando una mujer despierta a su autoridad espiritual, no solo cambia su propia vida, cambia la trayectoria de generaciones completas. Cuando una mujer empieza a orar como guerrera, establece un nuevo estándar espiritual en su linaje familiar. Ahora, quiero enseñarte cómo orar como guerrera. Primero, tienes que establecer tu identidad antes de hacer tus peticiones. No empieces inmediatamente con el problema. Empieza con quién eres tú y quién es Dios. Padre Celestial, soy tu hija, comprada por la sangre de Jesús, sentada en lugares celestiales con Cristo, más que vencedora en Él. Segundo, reconoce la autoridad que tienes en Cristo. En el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, y basándome en la autoridad que Él me ha dado como su hija, no estás pidiendo autoridad, estás reconociendo la autoridad que ya tienes. Tercero, identifica específicamente contra qué estás peleando. No ores en general. Ora específicamente. Si es enfermedad, nombra la enfermedad. Si es problema financiero, nombra la situación. Si es conflicto familiar, nombra la situación. El enemigo no responde a oraciones vagas, responde a decretos específicos. Cuarto, usa la palabra de Dios como tu espada. No ores basándote en tus sentimientos, ora basándote en las promesas de Dios. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús fui sanada. Por lo tanto, decreto sanidad completa sobre mi cuerpo. Tu palabra dice que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Por lo tanto, decreto provisión abundante. Quinto, declara el resultado que Dios ya prometió. No ruegues por lo que esperas que tal vez suceda. Declara lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Declaro que mi familia sirve al Señor. Declaro que mis hijos caminan en la verdad. Declaro que mi matrimonio es fuerte y saludable. Declaro que mi salud es perfecta. Declaro que mi economía es próspera. Y sexto, agradece a Dios por la victoria antes de verla manifestada. Te agradezco, Padre, porque ya está hecho en el reino espiritual. Te agradezco porque tu poder está obrando en esta situación. Te agradezco por la victoria completa. Pero déjame advertirte de algo.
Cuando empiezas a orar como guerrera, el enemigo va a intensificar sus ataques. Va a tratar de intimidarte, va a tratar de hacerte dudar, va a tratar de convencerte de que estás siendo presuntuosa o arrogante. Esa es una señal de que tus oraciones están funcionando, no de que algo está mal. Los demonios no se molestan por oraciones débiles, se aterrorizan por oraciones poderosas. Las fuerzas de las tinieblas no se preocupan por víctimas que suplican, tiemblan ante guerreras que decretan. El infierno no pone atención a mendigas espirituales, pero moviliza ejércitos cuando una hija de Dios finalmente despierta a su autoridad. Y también quiero hablarte sobre la importancia de la persistencia. Ser guerrera no significa orar una vez y olvidarse del asunto. Significa mantener la posición hasta ver la victoria completa. Significa seguir declarando las promesas de Dios, aunque las circunstancias parezcan contradecir tus oraciones. Daniel oró durante 21 días antes de ver la manifestación de su respuesta. La mujer cananea siguió clamando hasta que Jesús sanó a su hija. La viuda insistió con el juez hasta obtener justicia. La persistencia no es falta de fe, es evidencia de fe que se rehúsa a rendirse. Pero también necesitas entender el tiempo de Dios. Algunas victorias son instantáneas, otras toman tiempo para manifestarse. Algunas batallas se ganan en una oración, otras requieren una guerra espiritual prolongada. Tu trabajo como guerrera no es entender los tiempos de Dios, es mantener la fe hasta ver la victoria completa. Y necesitas aprender a pelear junto con otras guerreras. Dios nunca quiso que lucharas sola. Cuando te unes con otras mujeres de fe, cuando oran juntas como guerreras, el poder se multiplica exponencialmente. Como dice en Mateo 18, 19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Busca otras mujeres que entiendan la guerra espiritual. Únete a grupos de oración donde se ore con autoridad, no solo con súplicas. Rodéate de mujeres que van a desafiarte a crecer en tu autoridad espiritual, no de mujeres que van a mantenerte en mentalidad de víctima. Y por favor, no permitas que nadie te desanime diciéndote que estás siendo demasiado atrevida, demasiado agresiva espiritualmente, demasiado presuntuosa. Si estás orando de acuerdo a la palabra de Dios, si estás actuando en amor, si tu motivación es la gloria de Dios y el bien de otros, no hay nada presuntuoso en ejercer la autoridad que Dios te dio. Jesús no fue presuntuoso cuando echó fuera demonios. Pablo no fue arrogante cuando sanó enfermos. Pedro no fue atrevido cuando resucitó muertos. Estaban operando en la autoridad que Dios les había dado, y esa misma autoridad está disponible para ti hoy. Pero déjame ser claro sobre algo. Esta autoridad viene con responsabilidad. Cuando oras como guerrera, estás representando el reino de Dios. Tu carácter tiene que respaldar tu autoridad. Tu vida tiene que ser un testimonio de la realidad del Dios al que sirves. No puedes orar con autoridad los domingos y vivir en derrota el resto de la semana. La guerrera espiritual auténtica vive una vida de integridad, de santidad, de obediencia a la palabra de Dios. Ella entiende que su poder en la oración está conectado directamente con su relación íntima con Cristo. Ella sabe que no puede pelear efectivamente contra el enemigo si hay pecado sin confesar en su vida. Y finalmente, recuerda que tu identidad como guerrera no depende de tus circunstancias actuales. No importa cuán débil te sientas hoy, no importa cuántas batallas hayas perdido en el pasado, no importa cuán imposible parezca tu situación actual, tu autoridad espiritual no viene de tus habilidades, viene de tu identidad en Cristo. Eres hija del Rey de Reyes. Eres coheredera con Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. Eres más que vencedora. Eres la niña de los ojos de Dios. Eres su obra maestra. Eres guerrera por diseño divino, no por casualidad humana. Así que deja de disculparte por tu autoridad espiritual. Deja de minimizar el poder que Dios te ha dado. Deja de orar como si fueras huérfana cuando eres princesa. Deja de suplicar como mendiga cuando eres heredera. Deja de vivir como víctima cuando eres victoriosa. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tomes tu lugar. Es tiempo de que uses la autoridad que Cristo compró para ti con su sangre. Es tiempo de que dejes de ser una mujer débil y empieces a orar como la guerrera que Dios siempre quiso que fueras. Tu familia te necesita orando como guerrera. Tu comunidad te necesita intercediendo con autoridad. Tu generación te necesita abriendo caminos espirituales. El reino de Dios te necesita avanzando con poder. No más excusas. No más inseguridades. No más oraciones débiles.
Es tu momento de brillar, es tu momento de levantarte, es tu momento de orar como la guerrera poderosa que eres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que toda mujer que escuche este mensaje despierte a su verdadera identidad, que se levante en autoridad espiritual, que tome su lugar como guerrera de oración, que sus oraciones muevan el cielo y cambien la tierra, que su generación sea testigo del poder de Dios, obrando a través de mujeres que finalmente entendieron quiénes son en Cristo. Mujer de Dios, es tu tiempo, es tu temporada, es tu momento de despertar y orar como la guerrera que siempre fuiste destinada a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.